La historia que nos han contado durante 2 milenios sobre los milagros de Jesús ha sido cuidadosamente filtrada para ocultar una verdad que altera la percepción de nuestra propia libertad. Se nos enseñó a ver en sus manos un símbolo de piedad humana, una extensión de la caridad hacia el sufriente, pero bajo esa superficie de bondad religiosa se esconde la aplicación de una ciencia vibratoria que la lógica convencional no alcanza a comprender. Lo que los evangelios presentan como actos aislados de sanación son, en realidad, demostraciones precisas de una tecnología espiritual diseñada para romper las cadenas de la percepción impuesta. Este gesto sagrado, ejecutado con una precisión quirúrgica en 3 momentos clave de las Escrituras, no buscaba simplemente aliviar el dolor físico, sino activar un mecanismo de protección absoluta contra los arcontes, esas entidades que operan en las sombras de nuestra psique. Al realizar este ademán, Jesús no solo estaba restaurando la salud de un individuo, sino que estaba enseñando a sus discípulos y a los elegidos posteriores cómo manipular la estructura misma de su campo energético para volverse indetectables. Es una herramienta de guerra espiritual que permite al ser humano existir dentro de este sistema sin ser parte de su red de control. La interpretación tradicional de la Iglesia ha servido como un velo perfecto. Al definir estos actos como milagros de compasión, despojaron al gesto de su naturaleza técnica y operativa. Convirtieron un arma de liberación en una anécdota de sumisión y fe ciega. Sin embargo, la clave reside en que este movimiento físico actúa como un interruptor de frecuencia. No es una oración que pide permiso, es un decreto somático que reclama la soberanía del espíritu sobre la materia. Al entender esto, dejamos de ser víctimas de las circunstancias para convertirnos en operadores de una realidad superior. Cuando profundizamos en los textos originales, descubrimos que la intención detrás del contacto físico de Jesús era colapsar la brecha entre lo divino y lo humano, creando un punto de fricción que el programa del demiurgo no puede procesar. Los arcontes se alimentan de la frecuencia de la separación y el miedo. Ellos ven nuestra luz solo cuando ésta se fragmenta a través del juicio o el dolor. El gesto oculto une lo que está dividido, y en esa unión, el individuo emite una firma energética de tal pureza que simplemente desaparece del espectro de visión de sus captores. Lo fascinante de esta revelación es que el gesto ha estado frente a nosotros todo el tiempo, camuflado en la iconografía religiosa y en las estatuas que adornan catedrales. Se nos permitió verlo porque, al quitarle el significado correcto, los controladores se aseguraron de que nadie intentara usarlo con la intención adecuada. No obstante, el conocimiento gnóstico preservó la esencia de esta técnica, advirtiendo que llegaría un momento en que la humanidad necesitaría recuperar este campo de invisibilidad para navegar el colapso de las viejas estructuras. Este ademán es el toque que colapsa el tiempo y la mano de la restauración. No requiere de rituales complejos, velas, inciensos, ni años de estudio teológico. Su efectividad radica en su simplicidad. Una simplicidad que la mente racional, entrenada por los mismos arcontes, tiende a descartar por considerarla insuficiente. Pero es precisamente en esa sencillez donde reside su poder imparable. Al colocar la mano de una forma específica, se está reconociendo la mónada, la fuente original, y ese reconocimiento actúa como un escudo de plasma espiritual que ninguna entidad de baja vibración puede penetrar. Por lo tanto, al analizar la primera parte de este guión, entendemos que no estamos ante una curiosidad histórica, sino ante la entrega de un protocolo de supervivencia energética. Jesús no vino a fundar una religión, sino a mostrar el camino de salida del laberinto perceptivo. Este gesto es la llave maestra para aquellos que sienten que están siendo observados, drenados o manipulados por fuerzas invisibles. Es el primer paso para caminar por el mundo como un fantasma en el sistema, presente físicamente, pero vibratoriamente inalcanzable para los gobernantes de la oscuridad. Para comprender por qué un simple movimiento físico puede otorgar una protección tan profunda, es necesario despojarse de la visión materialista del cuerpo y empezar a verlo como un complejo transmisor y receptor de radiofrecuencias. Los arcontes, a pesar de su aparente poder,
tienen una limitación tecnológica y perceptiva fundamental. Su visión no es óptica, sino vibratoria. Ellos no nos observan como seres de carne y hueso caminando por una calle, sino como cúmulos de energía que emiten una firma constante. Su sistema de rastreo está calibrado exclusivamente para detectar una vibración específica, que es la frecuencia de la separación o la dualidad. Esta frecuencia de la separación es el combustible del sistema en el que vivimos. Se genera cada vez que el ser humano se siente fragmentado, cuando percibe el mundo como algo externo y hostil, o cuando se identifica profundamente con el conflicto del yo contra el otro. Esta oscilación energética crea un rastro térmico en el plano psíquico que los arcontes pueden seguir con total precisión. Es, literalmente, como un faro de luz en medio de la oscuridad total, mientras vibres en la angustia, la competencia, el juicio o el miedo, estás emitiendo una señal de disponibilidad que estas entidades captan para anclarse a tu campo energético y alimentarse de tu fuerza vital. El secreto que Jesús y los antiguos gnósticos conocían es que el universo no es un lugar de objetos separados, sino un tejido único de conciencia. El gesto de la mano sobre el corazón no es un acto simbólico de amor, sino una maniobra técnica que interrumpe la emisión de la señal de dualidad. Al realizar la conexión física y consciente con el centro cardíaco, el individuo deja de proyectar su energía hacia el exterior, hacia el pasado, el futuro o el conflicto externo, y la repliega hacia el punto cero de su propia existencia. En este estado, la frecuencia cambia de forma abrupta de la fragmentación a la unidad absoluta. Para los arcontes, este cambio de frecuencia tiene un efecto devastador en su capacidad de monitoreo. Al entrar en la sintonía de la unidad, tu firma energética deja de ser procesable por sus sensores. Es el equivalente espiritual a la tecnología stealth o de sigilo de los aviones modernos, que no desaparecen físicamente del espacio, sino que reflejan las ondas de radar de tal manera que el receptor no puede formar una imagen de ellos. En el momento en que reconoces, a través del gesto, que tú y la fuente son la misma sustancia, te vuelves vibratoriamente transparente. Te mueves en un rango de luz tan elevado y armónico que sus ojos simplemente no pueden registrar tu presencia. Esta mecánica explica por qué tantas personas se sienten agotadas o perseguidas a pesar de sus esfuerzos por ser buenas personas en un sentido religioso. La bondad, si se ejerce desde la separación o la lástima, sigue siendo visible para el sistema de control. Lo que el gesto activa es una soberanía que trasciende la moralidad convencional, es la restauración del código original de la mónada. Al colapsar la ilusión de que hay un afuera del cual protegerse, el miedo desaparece, y con el miedo se extingue la única antena que permitía a los arcontes localizarte. Estás en el mundo, pero ya no eres rastreable por sus algoritmos de control mental. La efectividad de esta invisibilidad radica en que no es una huida, sino una inmersión en la verdad más profunda del ser. Los arcontes operan en el plano de la mentira y la distorsión, por lo que son incapaces de interactuar con la verdad cruda y directa de la unidad. Es como si intentaras buscar un objeto que vibra en una dimensión superior usando un detector de metales. El aparato simplemente permanecerá en silencio porque el objeto no posee las propiedades que el detector está diseñado para encontrar. Al cambiar tu sintonía, sales de su espectro de realidad, aunque tus pies sigan tocando el mismo suelo que ellos intentan dominar. Este proceso de invisibilización es lo que permite al iniciado operar con una libertad que el resto de la humanidad ni siquiera sospecha. Al no ser detectado, las trampas del destino, los accidentes programados y los ataques psíquicos que suelen frenar el despertar de la conciencia dejan de tener un blanco al cual golpear. Te conviertes en un flujo de conciencia pura que atraviesa la red del demiurgo sin quedar atrapado en sus hilos. Es la recuperación de la identidad real que ha sido secuestrada por milenios, permitiendo que la energía que antes se gastaba en defensa sea ahora utilizada para la creación y la expansión del espíritu hacia su origen primordial. Cuando nos adentramos en el estudio minucioso de los textos sagrados, apartando las capas de dogma y tradición que han calcificado su significado durante siglos,
descubrimos que los evangelios no son meras crónicas biográficas ni recuentos sentimentales de un líder carismático, sino manuales técnicos codificados que detallan operaciones de ingeniería metafísica de alto nivel. Los 3 momentos específicos en los que Jesús activa este gesto sagrado no fueron seleccionados al azar por los cronistas, ni fueron actos impulsivos de misericordia. Fueron demostraciones calculadas de una física espiritual que desafía las leyes de la termodinámica y la biología convencional, diseñadas para dejar un rastro de migas de pan para aquellos que, milenios después, buscarían la salida de la prisión perceptiva. Al analizar el encuentro con el leproso, la resurrección de la hija de Jairo y la sanación del ciego de Betsaida, nos enfrentamos a la evidencia irrefutable de que Jesús no estaba simplemente curando cuerpos, sino reescribiendo el código fuente de la realidad simulada en la que estaban atrapados, utilizando su propia bioenergía como el instrumento de rectificación. El primer caso, el del leproso, es quizás el más revelador si se examina bajo la lupa del lenguaje original, pues aquí es donde la traducción moderna ha cometido un crimen contra el conocimiento al simplificar la acción a un mero contacto físico. Los textos griegos más antiguos y menos adulterados utilizan el término aptomai para describir la acción de la mano de Jesús. Traducir aptomai, simplemente como tocar, es como describir la ignición de un reactor nuclear como encender un fósforo. La palabra implica una acción mucho más agresiva y vinculante, denotando el acto de sujetarse a, adherirse o establecer un circuito cerrado con el propósito deliberado de transferir una carga. No fue una caricia suave sobre la piel enferma, fue una conexión de alto voltaje donde el operador, en este caso el nazareno, puenteó su propio campo de energía inmaculada con el campo corrupto y degradado del leproso. La lepra, en el contexto gnóstico y simbólico de la época, representaba la máxima degradación del avatar humano bajo la influencia de los arcontes, una descomposición en vida que simbolizaba la entropía total del sistema del demiurgo. Al aplicar el aptomai, Jesús no estaba tratando los síntomas de la piel, sino que estaba inyectando una sobrecarga de frecuencia de la fuente directamente en el hardware biológico fallido, forzando al sistema a reiniciarse bajo los parámetros originales de perfección, un acto que requería una invisibilidad momentánea para no ser interceptado por las fuerzas que mantenían la enfermedad como un estado natural. Este concepto de transferencia tecnológica se vuelve aún más evidente en el segundo momento crítico, el episodio de la hija de Jairo, donde la narrativa se desplaza de la enfermedad crónica a la fatalidad absoluta de la muerte. La escena descrita en los evangelios está llena de ruido, llanto y caos, una representación perfecta de la turbulencia emocional de la que se alimentan las entidades parasitarias. Sin embargo, la primera acción de Jesús es expulsar a todos, silenciar el ruido, creando un entorno de vacío necesario para la operación. Al tomar la mano de la niña, el gesto no es de consuelo para un cadáver, sino la reconexión de un cable cortado. La frase aramea Talita cum, que ha pasado a la historia como niña, a ti te digo, levántate, debe entenderse no como una orden verbal poética, sino como un comando de activación, similar a una línea de código ejecutada para despertar un sistema operativo que ha entrado en modo de suspensión profunda. El contexto sugiere inequívocamente una transferencia de energía cinética y espiritual desde el centro corazón de Jesús, a través de su brazo y mano, hacia el cuerpo inerte de la niña, actuando como un desfibrilador cósmico que no solo reanima el corazón físico, sino que descarga nuevamente la conciencia en el vehículo. Aquí, la invisibilidad ante los arcontes era crucial, pues la muerte es el dominio principal de estas entidades. Para arrebatar un alma de sus garras, el operador debe moverse en una frecuencia que los guardianes del umbral no puedan detectar, entrando y saliendo de su territorio antes de que sus sistemas de alarma suenen. El tercer evento, la sanación del ciego de Betsaida, lleva esta tecnología a su nivel más explícito y visual, atacando directamente el órgano que define nuestra percepción de la realidad ilusoria, el ojo. En este caso, Jesús no se limita a un toque rápido,
coloca sus manos deliberadamente sobre los ojos del hombre, bloqueando la entrada de luz del mundo material. Este acto es profundamente simbólico y técnico. Para restaurar la visión verdadera, primero se debe bloquear la señal falsa que transmite el demiurgo. Al cubrir los ojos físicos, Jesús estaba interrumpiendo el flujo de datos corruptos que el ciego recibía del entorno, creando una cámara oscura donde pudiera proyectarse la luz de la mónada. La visión fue restaurada, no porque se repararan los nervios ópticos mediante biología, sino porque se eliminó el filtro que impedía al hombre ver la realidad tal como es. Fue una reprogramación de la interfaz visual del sujeto, permitiéndole percibir frecuencias que antes estaban vetadas. La recuperación de la vista física fue simplemente el efecto secundario de una operación mucho más compleja que tuvo lugar en los planos sutiles, una operación donde la mano actuó como el dispositivo de escritura que corrigió el error en el programa visual del individuo. Lo que une a estos tres eventos y los eleva por encima de la categoría de milagros religiosos es la explicación hallada en los textos de Nag Hammadi, específicamente en el Tratado de Set, que arroja una luz cegadora sobre la verdadera mecánica en juego. Estos textos prohibidos y ocultos explican que el elegido, aquel que opera desde la conciencia de la unidad, coloca su mano sobre el punto de fractura. Este punto de fractura es la intersección donde el programa del demiurgo ha logrado corromper el diseño original de la mónada, ya sea manifestándose como enfermedad, muerte o ceguera. El toque, por lo tanto, no es sanación en el sentido médico, es una restauración del código original. Es como tener un archivo digital corrupto y utilizar una copia de seguridad inalterada para sobreescribir los datos dañados. En el preciso instante de ese toque, cuando la mano conecta con la fractura, el operador vibra en una frecuencia tan pura y absoluta de la fuente que se vuelve literalmente invisible para los administradores de la prisión planetaria. Los arcontes, que solo pueden percibir la distorsión, la carencia y la separación, se vuelven ciegos ante la presencia de una totalidad perfecta. Por consiguiente, debemos reevaluar todo lo que pensábamos saber sobre estas historias bíblicas. La sanación física que tanto maravilló a las multitudes no era el objetivo final, sino simplemente la evidencia tangible, la huella dactilar dejada en la materia, que probaba que el gesto había funcionado en los niveles superiores. La verdadera hazaña no fue que un leproso tuviera piel nueva o que una niña respirara otra vez. La verdadera hazaña fue la demostración de que un ser humano encarnado, utilizando la tecnología de su propio cuerpo y la intención correcta, podía hackear el sistema de control, volverse indetectable para los carceleros cósmicos y restaurar el orden divino en un mundo de caos. Jesús estaba enseñando que la invisibilidad es el subproducto natural de la unidad. Cuando te alineas con la fuente, desapareces del radar de la Matrix. Tú no necesitas sanar a nadie para activar este poder hoy en día. Solo necesitas comprender la mecánica detrás del milagro, la anulación de la separación a través de un gesto consciente que te devuelve, aunque sea por un instante, a la frecuencia indetectable de la verdad absoluta. Para adentrarnos en la verdadera naturaleza de la protección espiritual, debemos primero realizar una disección honesta y brutal de nuestra propia anatomía energética, desmantelando las ilusiones que tenemos sobre dónde reside realmente nuestra identidad y nuestra seguridad. Durante eones, se nos ha condicionado a creer que la mente es el pináculo de la evolución humana, el trono de la razón y el asiento del yo. Sin embargo, desde la perspectiva de la tecnología gnóstica y la defensa contra las influencias arcónticas, la mente no es un santuario, sino un campo de batalla perpetuamente comprometido. Es en muchos sentidos una terminal de acceso público donde cualquier entidad con la frecuencia adecuada puede insertar pensamientos, proyecciones y dudas que asumimos erróneamente como propias. La mente racional opera bajo el sistema binario de la dualidad, correcto e incorrecto, bueno y malo, pasado y futuro. Esta estructura binaria es el lenguaje nativo del demiurgo y sus arcontes, lo que convierte a nuestro cerebro intelectual en el territorio más fácil de hackear. Cuando intentamos combatir a estas entidades desde el intelecto, ya hemos perdido, porque estamos luchando en su terreno,
utilizando sus reglas y sus herramientas lógicas diseñadas para mantenernos en un bucle de confusión y análisis-parálisis. De manera similar, el plexo solar, ese centro de poder ubicado en la boca del estómago, es una zona de alto riesgo en la guerra espiritual. Este es el motor de nuestras emociones viscerales, el almacén de nuestros deseos, nuestras ansiedades y nuestros miedos más primarios. Los arcontes, al ser entidades que carecen de una fuente de energía propia, se alimentan de las fluctuaciones emocionales intensas que emanan de este centro. Manipulan el plexo solar estimulando el deseo desenfrenado o el terror repentino, provocando reacciones químicas y energéticas que drenan nuestra vitalidad y nos mantienen anclados a la materia densa. Cada vez que sientes ese nudo en el estómago por una preocupación financiera, o esa ira volcánica por una injusticia, estás siendo ordeñado energéticamente a través de este centro. Por lo tanto, ni la mente que juzga ni el vientre que desea pueden ofrecer refugio seguro. Ambos son interfaces abiertas al sistema de control, puertas traseras por las que la Matrix se infiltra en nuestra conciencia. Sin embargo, existe una excepción gloriosa en nuestra arquitectura espiritual, un punto ciego para los carceleros de la humanidad, una cámara acorazada que ha permanecido inviolada desde el principio de los tiempos, el centro del corazón. No estamos hablando meramente del órgano biológico que bombea sangre, aunque su campo electromagnético es el más potente del cuerpo, sino del vórtice energético que reside en el centro del pecho. Este es el único lugar en la anatomía sutil humana que los arcontes no pueden manipular directamente, no pueden tocar y ni siquiera pueden comprender. La razón de esta inmunidad es técnica y vibratoria. El corazón opera en la frecuencia de la unidad y la verdad no dual. Mientras que la mente divide y el plexo solar reacciona, el corazón integra y sabe. La vibración que emite un corazón despierto es análoga a la frecuencia de la fuente original, la mónada, y para un ser de baja vibración y oscuridad, acercarse a este centro es como intentar tocar el núcleo de una estrella. Es una frecuencia tan alta y pura que resulta insoportable y repelente para su naturaleza parasitaria. Gracias por llegar hasta aquí, por interesarte en entender lo que está pasando, más allá de los titulares y las apariencias. Si este contenido te ayudó, te abrió los ojos, o simplemente te dio una nueva perspectiva, te invito a que te suscribas y le des like. Tu apoyo permite que sigamos creando análisis profundos, claros y sin filtros. Nos vemos en el próximo video.